Thank you, Artika. I think this was very impressive what your office has done, and you presented here. And now I'm turning to a big tourist destination where, again, a lot has been done in the development of the SIA and along with the tourist indicators. So I would like to call Mr. Raúl Figueroa Diaz, Director of Satellite Accounts at INEGI, the Statistical and Geographical Information Office of Mexico. The floor is yours. Hola, buenos días a todos. Voy a auto talk in Spanish because it's better to me. Sorry for that. But en principio, agradecerles por que me obsequien 10 minutos de su vida para escuchar este mensaje que les quiero ofrecer en el sentido de cuál es la experiencia que estamos teniendo en México para tratar de indagar un poco más en la búsqueda de información para la toma de decisiones en materia de turismo sostenible. En principio quiero comentarles que esta presentación es solamente parte de un catálogo un poquito más amplio. De hecho, pueden encontrar en la página de este evento un paper un poquito con mayor detalle, en el sentido de explicarles cuál es nuestra búsqueda como para poder explicar cómo tenemos que caracterizar al turismo. De entrada, lo expreso a través de una serie de conjuntos en donde el total del conjunto es justamente el turismo, pero de ahí hacemos una serie de identificaciones de cuáles son las aquel que tiene un impacto, diría yo, muy rudo sobre la frontera ambiental, hasta llegar pasando por todos los matices hasta llegar a aquel que es un turismo totalmente inocuo para la frontera ambiental y que desde luego además genera externalidades positivas o hace una internalización de los costos ambientales. Entonces vale la pena que se echen una revisión de este proceso en donde a la meta 8.9, el tema de identificación de los empleos, fomento de las culturas regionales, de la sustentabilidad, entre otras, y que, como bien sabemos, básicamente el indicador que se ha quedado es solamente el número de empleos en turismo, que desde luego no nos tiene muy contentos porque consideramos que hace falta mucho más información para darle una caracterización adecuada y un monitoreo adecuado de esta meta. Entonces, en ese sentido, consideramos que hace falta más desarrollos todavía, mucho más pensar en términos de racionalidad económica, de tal forma de que justamente se entienda que las posibilidades de turismo, vamos a hablar de naturaleza o el turismo verde, también genera beneficios, también es atractivo para los inversionistas. Como cuando el turismo es inocuo a la naturaleza, bajo el supuesto o la perspectiva de que en un momento todos los establecimientos tengan que internalizar todos los costos ambientales, desde luego que hago una especie de abanico de posibilidades que vuelve atractivo para el inversionista el turismo que no deja huella, ¿no? Por un lado, porque los costos son más reducidos, el valor agregado deja de ser inocuo, es decir, es más suculento, más atractivo para el inversionista. Desde luego porque tenemos condiciones preferenciales en cuanto a subsidios, exenciones, y por otro lado, desde luego el tema de una especie de mercado monopsónico para aquellos que nos especializamos en consumir exclusivamente bienes y servicios sustentables. Entonces, en ese sentido es un poquito la búsqueda. Vale la pena, reitero, que se echen un clavado a mi paper y que tengamos una comunicación, aunque sea por correo electrónico, para tratar de ir implementando o ir rediseñando mejor mis ideas, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando con mediciones en efecto en largo plazo, colaborar justamente con el proyecto de MST, de hacer mediciones bajo un marco contable, pero también sentimos la necesidad de generar información pertinente, veraz y oportuna para hacer ya las mediciones, pues este arranque de la medición de las metas digamos, ha iniciado ya, entonces necesitamos información, digamos, también de corto plazo. Entonces nosotros decimos que una forma en principio es clasificar las diferentes formas de caracterizar el turismo sostenible. Por un lado,
medir toda la economía que deriva de las actividades del turismo de naturaleza, es decir, todos los bienes y servicios ambientales y desde luego una caracterización de lo que podríamos llamar el Producto Interno Bruto de las áreas naturales. La segunda vertiente sería la de identificación de los beneficios que derivan del turismo, es decir, el gasto en protección ambiental que favorece, ¿verdad? Ahora sí que el medio ambiente desde la frontera del turismo. Y una tercera vertiente, justamente identificar el impacto ambiental que generan las actividades turísticas. En el primer caso estamos optando por hacer mediciones, en este caso del turismo de naturaleza, a partir, voy a poner ejemplo, de las áreas naturales protegidas, en donde es muy importante tener una identificación de una caracterización, en este caso el tema de los arrecifes de Cozumel, utilizando tecnología como en este caso ArcGIS Pro o identificación de tipos de uso del suelo o el famoso land cover para poder caracterizar tanto el espacio territorial de una área natural protegida, en este caso es un área de casi 12,000 hectáreas y en donde tenemos, por ejemplo, una superficie terrestre de apenas el 13% de ese total y que se identifica básicamente por una cobertura de vegetación, dunas de vegetación, o perdón, más bien vegetación de dunas, desde luego con especies endémicas como roedores, mapaches, tejones, entre otro tipo, pero particularmente porque nos permite también identificar cuáles son los asentamientos humanos, cuáles son los servicios que prestan las áreas naturales protegidas, cuáles son las llegadas de los visitantes a través de vía aérea, vía terrestre, o en este caso a partir de yates y cruceros, que desde luego son visitantes sin pernocta, pero que generan una derrama económica relativamente intensa dentro del proceso. Y si esa información la vinculamos, por ejemplo, con los shapes de información de las mismas áreas naturales protegidas, podemos utilizar a partir justamente de la Carta Geoestadística Básica, de los shapes de información y de los censos económicos aplicados a más de 5 millones de establecimientos, podemos hacer una caracterización para identificar cuáles son las actividades económicas, ¿verdad?, que existen en este tipo de áreas naturales, y podemos ver que hay actividades como la oferta de alojamiento, los bares y servicios, las agencias de viajes, entre otro tipo de actividades económicas. Y una vez que identificamos por nombre y apellido cuáles son esos establecimientos, podemos obtener una definición de todos los insumos que utilizan para la producción, cuáles son las ventas, los impuestos que pagan, el personal ocupado y todo, para poder hacer una cuenta de producción y obtener algo que todos conocemos como Producto Interno Bruto. Y qué mejor que sacar el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de esta área natural protegida conocida como los arrecifes. ¿Con qué intención? Con que además generar caracterizaciones que nos permitan identificar qué otro tipo de servicio nos ofrece particularmente este arrecife. 1 millón de turistas lo visitan cada año y que el proceso económico que generan es aproximadamente 4.5 millones de dólares por año, adicional al Producto Interno Bruto generado, pero que además, desde luego, el costo de la protección que generan estos arrecifes ronda alrededor de 32 millones de pesos al año. Quiere decir con esto que cuando menos el 12% de los turistas que visitan Cozumel, ¿verdad?, tienen un efecto también, por otro lado, de degradación ambiental. Esto es decir, otra de las cuestiones importantes que nos permiten para hacer temas de políticas públicas es que justamente que se entienda que además de tener no solamente la parte económica, hay que tener como muy bien identificada cuál es la capacidad de carga de las áreas naturales protegidas, es decir, cuántos visitantes estamos en condiciones de recibir sin alterar la calidad ni el proceso de resiliencia que tiene cada una de las áreas naturales protegidas, de manera de que éstas sigan siendo sustentables y sostenibles en el tiempo. Y desde luego también comentar que 63% de la población de Cozumel resulta ser menos vulnerable a la presencia de condiciones, por ejemplo, como tsunamis, como terremotos, entre otras. Hemos demostrado, por ejemplo, también con estas investigaciones que hay lugares en México en donde, por ejemplo, después de un tsunami, obviamente la población quedó protegida y este tipo de arrecifes con el tiempo, ¿verdad?, la resiliencia les permite recuperarse y desde luego reducir los costos por el peligro de cambio climático en el país. La segunda vertiente es justamente la que nos ayuda a identificar los servicios ambientales que nos genera este tipo de sectores y para el caso de los arrecifes de Cozumel, obviamente encontramos servicios como el tratamiento de aguas residuales, el manejo de residuos,
¿verdad? Servicios como el de protección del suelo, desde luego lo que llamamos como bienes adaptados y como tecnología de final de tubo que nos permite justamente imputar un turismo de subsistencia verde, un turismo que permite reactivar la economía, generar ganancia, pero definitivamente mantener ese recurso por N años de vida. Y el tercer impacto lo denominamos justamente como el de, aquí sí, el impacto negativo que habría que comenzar a identificar las maneras de internalizar, es decir, a partir de las emisiones al aire, agua y suelo, o como vertientes económicos dañinos justamente a la frontera ambiental, y de los cuales también queremos hablar que tienen un daño que habría que comenzar a identificar justamente a través de los valores, cómo internalizarlos. Y decimos que es muy importante ponerle, no solamente hablar en unidades físicas, sino también monetarias, porque consideramos que la gente entiende más claramente temas de políticas cuando hablamos de dinero. Esto es decir, si por ejemplo yo me recuerdo que en algún momento me sentía yo un poquito mal de mi pancita y pues yo me tomé una pastilla y la vida continuaba. Y cuando de repente un día me decido ir con un doctor serio, le digo, bueno, realmente, ¿qué tengo? Me explicó un problema de decoración de colon y demás. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Pero cuando le digo, ¿y cuánto me cuesta atenderme? Me dice $40,000. Entonces dije, estoy enfermo. Es decir, la gente comienza a entender la gravedad de los problemas solamente cuando le ponemos pesos y centavos a la valoración del daño que estamos generando en el medio ambiente o cuando tenemos que internalizarlo. Entonces, cuando hay que internalizar los costos es cuando tenemos más claramente que hay que fijar respuestas ahora para no seguir sobándonos el alma posteriormente. Muchas gracias. Thank you, Raul. You gave a very good overview of the effects of tourism, and that was very impressive how you combine also the geospatial, element to gain information. And thanks for the interpreters. And I can assure you that I've heard Raul many times in English. He can be as passionate as in Spanish. I just realized. Thank you. Okay, can we have mics, please? So Peter Leimer was there, okay. Peter, please. Yeah, thank you very much for the presentations. My name is Peter Leimer from Statistics Austria. I also want to comment on this point concerning cooperation. I think cooperation partnership is quite important. Without partnership and cooperation, I think any efforts of this would fail. I would say it's not easy to get all the partners on board. In particular concerning taking into account also the resources are needed, financial resources, personal resources, and so on. So I think this is quite important. And another point is concerning a question to Raul. You were mentioning national protected areas. How do you capture them? Because I suppose that it's not limited by administrative borders, I suppose. So it would be interested how to capture these. Thank you. Good morning. My name is Alex Rayner. I'm with Amadeus Travel Intelligence. I'm Australian, and in Australia we had, in the 1990s, I used to work with the Tourism Council of Australia. We had to put a limitation on the capacity of the barrier reef. We struggled because there was no real methodology available in creating a way to measure capacity. Now today we have two nations on our distinguished panel. Raul, you mentioned the island of Cozumel, and the capacity is the issue there. Faisal, I'm familiar, and I think we all are, Saudi Arabia has the Hajj, and you have over 2 million people that you have to manage. In the capacity of Saudi Arabia to handle 2 million people in 1 month. I read through the Manila call for action. There's no mention about capacity, methodology for capacity, maybe giving guidance to destinations. How do you measure the capacity, the sustainable capacity? My question is, what methodology do you use in Mexico's example in identifying the methodology for capacity limitations to the island you mentioned, Cozumel, and perhaps Faisal, if you have
some comments you can make about the measurement of capacity for the Hajj, and should the Manila call for action maybe incorporate a statement about providing guidance to attractions about the limitation for capacity or sustainable capacity for attractions. Thank you very much. So try shortly answer the questions, and let me call Raul first. Or can we get a mic and then they can just talk? Oh, they do. Pues muchas gracias por preguntas tan provocadoras. Con mucho gusto, posteriormente en el café podemos detallarlas. Voy a tratar de ser muy breve, especialmente con Peter, donde si me invita una cerveza, con mucho gusto le detallo todo lo que guste. Pero a lo mejor habrá que tomar muchas cervezas porque hay mucho lo que hay que explicar. En principio es muy importante el tema de los arreglos institucionales. Honestamente yo solamente pienso, pero no trabajo. O sea, normalmente me acerco a las instituciones, en este caso áreas naturales protegidas, donde ya tenemos un catálogo del número de áreas, justamente la capacidad de carga, la extensión y desde luego los servicios que ofrecen. Y lo que hacemos nosotros es solamente monografías temáticas de cada una de las áreas naturales protegidas. Convencemos al sector de áreas naturales protegidas de que les conviene identificar no solamente el costo de tener una área natural protegida, sino también cuál es el valor económico que generan esas áreas naturales protegidas, desde luego los flujos físicos de beneficios y los servicios ecosistémicos. Después de demostrarles de que en la mayor parte de las ocasiones el valor es más grande que el costo, quedan convencidos de que es un tema de políticas públicas y es una buena justificación para ellos para seguir generando cada vez más áreas naturales protegidas que generen más valor. Entonces, bajo esa perspectiva, no les queda más que, obviamente, entregarme la información, hacer los cruces con la información. Los censos en México también están georreferenciados, entonces hacemos los ajustes suficientes. Tenemos un software que se llama Mapa Digital de México, que también con mucho gusto podemos adaptarlo a cualquier país. Es un software libre y es realmente tan sencillo que hasta los economistas lo podemos utilizar. En 2 horas aprendemos tranquilamente a hacer mezcla de los diferentes checks de información y hacer esta caracterización de las áreas naturales protegidas. Entonces, esto es realmente sencillo y desde luego también dentro de esa información que solicitamos es justamente cómo hacen mediciones de la capacidad de carga, en donde hacen cosas como cuál es la huella ambiental que deja cada uno de los individuos, cuál es el límite para saber en qué momento el área deja de tener resiliencia y en esa frontera comenzar a registrar un menor número, en este caso, de visitantes. Los instrumentos económicos son fabulosos. Un buen instrumento para reducir la capacidad de carga es elevar los precios de las llegadas. Por ejemplo, quien ha estado en arrecifes en Cozumel sabe que es realmente caro acceder a ese tipo de cosas. Entonces, los mismos instrumentos económicos van normando esa regulación en cuanto a la capacidad de carga, lo cual desde luego desde el punto de vista de la democracia pues no tendría que ser. Sin embargo, justamente tenemos que observar cuáles son todas las posibilidades para ese tipo de regulación. Pero que además me lleva también, quisiera contestar justamente una de las preguntas de mi colega de aquí de la mesa, donde decía que si se pueden hacer mediciones sin tener cuentas ambientales, depende de qué quieras medir. Si lo que tú quieres es una casa para habitar, pues claro que necesitas cemento y tabique, pero si lo que quieres es protegerte del agua, hasta con una sombrilla te alcanza. Entonces, si lo que nosotros queremos medir es solamente cuál es la aportación económica que genera el turismo de naturaleza, no necesitas saber ni cuentas ambientales ni siquiera cuenta de turismo. Justamente nosotros estamos en un trabajo en donde los sectores están colaborando para hacer mediciones sin saber ni siquiera lo que es una área geoestadística básica. Entonces, a partir de eso estamos construyendo cosas de cómo tendría que funcionar un turismo que después, en el corto y mediano plazo, se vuelva apetecible para el inversionista, que se den cuenta que desde el punto que tú lo veas, genera más beneficios que costos económicos.
Thank you very much, Raul, and I do agree and would like to add that, and this answers also the second intervention about the cultural heritage measurement on the sub-regional level. To me, also these national protected areas are similar to the subnational measures. And we did not have time at this moment to discuss that, but that's our project also to work on, meanwhile compiling the tourist satellite accounts, because the database, there is no one magic database. So the federal level estimations are valid just for the whole, the protected areas or the sub-regions, I think. Sí, de hecho, quiero comentar, aparte de justamente la complejidad para hacer misiones de carga y que desde luego no todas las áreas naturales protegidas cuentan con esa medición, decir que adicionalmente este mismo trabajo lo estamos haciendo para zonas arqueológicas, por ejemplo, ¿no? Para lo que conocemos como pueblos mágicos y áreas de desarrollo. Reitero, lo único que necesitas es tener justamente georreferenciado cada uno de los chefs de información de este tipo de cargas y después de eso comenzar a maquilar. Reitero con software que es realmente muy amigable, ¿no? Yo creo que lo más importante es hacer un buen planteamiento de qué quieres medir y sobre eso comenzar a hacer los arreglos institucionales para obtener la información que requieres, ¿no? A lo mejor a nosotros se nos facilita porque en México el INEGI, la institución donde yo vengo, además de ser generadora de información, somos los coordinadores del Sistema Nacional de Información. Entonces esto nos permite armar grupos de trabajo colegiados absolutamente con todas las unidades de Estado, con todos los diferentes niveles locales y federales de gobierno y con la academia. Y al formar este grupo de trabajo podemos generar información y reciclar el conocimiento de ida y vuelta. Absolutely. And I would like also to reflect the colleague about the disability measurement. This is, to me, it's clear cut. There are many special interests about the details. And to us, this is a breakdown. We do have information in tourism statistics, and we try, or I can't talk for each and every country, but there is no limit to make the breakdown. So that depends on how much data is collected and provided. This information is very useful for policy making, so I don't really see any obstacles to produce data on that in regional or national or regional level even. And there are other interest groups where these statistics can be broken down.